Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este hermoso lugar de Taniperla. Nos sentimos muy contentas que este colectivo Taniperla nos abra su casa para poder hacer la compartición de este libro que ahorita les vamos a presentar y del cual vamos a disfrutar la lectura de los versos. Tenemos la fortuna que nos acompañan dos grandes poetas que están a mi izquierda y que ahora presentaremos con más formalidad y rigor, y que ellas van a leer versos que están publicados en este libro de muy reciente publicación. Pues gracias por estar aquí. Mi nombre es Claudia y estoy aquí en la mesa en representación de esta editorial que llamamos Espejo Somos. Estamos con este librito que ustedes ven aquí al frente, en el que participan 7 poetas mexicanas. Pues estamos con esto celebrando, muy contentas, puesto que el colectivo casi está integrado por puras mujeres. Estamos muy contentas de celebrar 10 años de trabajo, desde cero, desde no saber cómo editar un libro hasta lograr ya varias publicaciones. Pues les agradezco a todos los que están aquí, amigos, compañeros, por supuesto los que integran el colectivo Taniperla. Estamos súper contentas también que está con nosotros Shumbetan, quien inició hace 10 años este colectivo con nosotras. Luego cada quien tomó su rumbo y su vuelo, pero siempre hay oscilaciones y coincidencias porque el camino parece que se parece a nuestros caminos en este camino de los movimientos y el verso. Pues no voy a tomar mucho tiempo la palabra porque lo que nos convoca más bien es el verso y la lectura, pero quiero introducirlos comentándoles de qué se trata este proyecto editorial, ¿no? Como les digo, pues el nombre de nuestra editorial es Espejo Somos. Empezó aquí en San Cristóbal, todos nuestros libros están editados aquí en San Cristóbal y nos hemos dedicado a la literatura y un poco al arte y a la política, o a la política convertida en arte también, ¿no? Podríamos caber en la categoría de una editorial independiente, pero no creo que ese sea exactamente el concepto que nos va. Pues yo le he llamado como que somos una editorial invisible, porque no tenemos como objetivo ni como práctica hacer negocio o lucrar con los libros. Un poco el nombre de Espejo Somos refleja eso, porque lo que nosotros concebimos como proyecto es que cada grupo, cada comunidad, cada enjambre de personas interesadas en la cultura, en la tradición, en la transmisión de algún conocimiento, pues tendría casi como la obligación de hacer sus propios libros, de tal suerte que si nosotros siguiésemos esa práctica de producir cada comunidad, cada grupo de amistad o de hermandad sus propios libros, pues resultaría que haríamos los libros que necesitamos, los libros que nos van a conducir a otro momento de nuestra historia al que queremos llegar. Entonces los libros serían o son como espejos de lo que queremos y de lo que necesitamos y de lo que somos. Entonces por eso creo que no llegamos a ser una editorial independiente tampoco, porque no solemos ni nos ocurre que nuestros libros se vendan en las librerías, no tienen código de barra, sino que lo que hacemos son comparticiones como esta.
de suerte que así podemos estar en comunicación y cumplir el último de los pasos de una editorial, que es desde escribirlo, editarlo, hasta leerlo en voz alta y de esa manera compartirlo. Pues también estamos en un momento, en un tiempo en el que el libro se ha convertido al 100% en una mercancía, y que incluso antes que este salga a la luz ya se preparó al consumidor para hacerle suponer que es una cosa muy importante ese objeto, que tiene que leerlo, que tiene que comprarlo, y se crean expectativas en torno a eso. Entonces nosotros pensamos más bien que pues nuestros libros son como antilibros, porque no queremos de ninguna manera que caigan en la categoría ni en la práctica comercial de una mercancía. Entonces lo que nosotros buscamos es producir, generar una comunalidad con los escritores, no un negocio, sino más bien una relación. Debo decirles que hasta este momento nosotras como editorial que estamos aquí, pues estamos conociendo ahorita a Ruperta y Adriana. Las conocíamos por su trabajo y porque el gran poeta Martín Tonalmeyo las invitó a participar de este proyecto de La Flor de 7 Pétalos. Y estamos pues muy contentas de conocerlas, de bienvenirlas y de estar en su tierra, que ellas también nos conozcan y que ojalá pues generemos esa, aunque sea incipiente, comunidad para producir libros diferentes. Siempre el escritor necesita del editor, como el editor del escritor, aunque normalmente pues, hola Miriam, que normalmente se mira solo como que es el escritor, ¿no? el único que participa de un libro, y muchas veces el trabajo editorial queda como opacado o silenciado, como que no es tan importante, pero nosotros pues claro que consideramos que sí es muy importante, pero no un trabajo como solo de una relación laboral o mercantil, sino como les dije antes, de producir, ¿no? una nueva literatura que nos refleje y nos sea. Solo como ejemplo de lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, puse aquí en la mesa algunos cuantos que les quiero presentar, como por ejemplo este de Poetas Invisibles, que también son 7 poetas, en este caso latinoamericanos, un poeta chileno, otro argentino, unos cubanos. También aquí tenemos los versos de Shun, que es uno de los poetas invisibles, o algo como esto que llamamos Speckbun o Semilla Libro, que es la teoría de la hidra, que nosotros tomamos apuntes cuando los zapatistas en el 2015 convocaron al seminario para aprender sobre qué es la hidra, o como ellos con esta metáfora de la hidra nombran al capitalismo. Pues tomamos las notas, escribimos este libro, lo dividimos en 13 semillas o 13 capítulos, y luego con Shun también él hizo la traducción al tzotzil, porque pues pensamos que este libro debe ir a las comunidades, las personas que lo necesitan, que necesitamos de conocer cómo funciona este sistema, pues para entender también cómo hacerlo desfuncionar. Otro que me gusta muchísimo, que yo escribí, que se llama el ABC de la Organización de los Pueblos, que es un diccionario de la lucha, y vienen muchas palabras desde la A, empieza con la A de Amilcingo, por Pezatenco, Ayotzinapa, etc., hasta terminar con la Z de Zapatavide, palabra por palabra, explicado de manera didáctica y sencilla, que lleva al que lea este diccionario pues a entender cómo está la lucha de los pueblos en México.
fortalecerla y a dónde vamos. Pues este chiquito, por ejemplo, que es más cartonero, que se llama Esta lucha va para largo, que son palabras de la compañera Marichuy y otras compañeras que están también cerca de ella, para transmitir así con un libro chiquito qué piensan las mujeres de su propia lucha. ¿Y qué más? Pues que está bien bonito también, que se llama Un verso forjé donde crece la luz, que son una selección de versos del poeta cubano José Martí, que durante un largo periodo como de 2 años, otra vez Schumpeter tradujo al tzotzil y bueno, hicimos esta publicación, ¿no? Todo lo hacemos nosotros, por ejemplo aquí pues decidimos hacer un pasamontañas florido que diera cuenta o una síntesis del arte cubano y el arte mexicano. Así, ¿no? Bueno, pues este poemario que se llama Hojas de papel volando, versada por Marichuy, también cartonero, de un poetón que armamos allá en la Ciudad de México con toda la gente que quería escribir un versito para Marichuy cuando ella estaba en la campaña de juntar las firmas para su eventual candidatura a la presidencia. Pues escribieron unos versitos, la gente que pasó escribieron todo esto y luego nosotros lo recopilamos y lo hicimos así. Bueno, estos son ejemplos de lo que nosotros hacemos para mostrar a ustedes que amablemente nos acompañan y comparten lo que es nuestra editorial. Pues no me queda más que ya después de echar este chorito, pasar la palabra a las poetas que nos acompañan. Voy a dar el micrófono a mi compañera Denise, que va a presentarlas a ellas para que ya escuchemos lo que nos ha convocado esta noche, que es la poesía. Ruperta Bautista, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ruperta comenzó a escribir desde los 6 años. Al principio lo vio como un refugio, pero hoy en día es una famosa poeta. Para ella, la poesía es un instrumento de sanación, una necesidad contra el poder. Y la poesía escrita en tzotzil es resistencia y reivindicación de la existencia y la vida de los pueblos indígenas. Ella lo dice así: desde este posicionamiento en que surge mi caminar en la literatura, ser escritora creo que implica una responsabilidad, la de manifestarme en contra de las opresiones, levantar la voz desde donde nace el silencio. Colabora con Tomicali, a ver para Natalia, Nasha Manovina, escuchar la diada y o sea, veo los más que la de fecha que les cogen de básico, pues me contaron de vista, Ana Miguel y Kelly, joder, de Caio Esquela. La ya los cosas, pero Jaime Morachaniviche, la Shameliva Alves, son comentarios, sí, pero más me muy difícil, a mí es chavo y chavatía, sería. Mane ali echa mi fam tili muri ali viva tili chodati ali smala chai di age pero ali tipo dire ali muy luki di bune ke hato no ali spartas ki shigole muy scoti in tutti muy no tu dici di hoy já ali passa di pero muy cuya por tutti hato no sia mane me ali muy como quiero te básico me voy ya que una vez te vas a comer y uno porque era muy cuidado te toqué a dejar seguir pues buenas noches a todos y a todas. Agradezco que estén aquí presentes en esta presentación de este libro. Yo no sé realmente si ya habían estado aquí hace mucho tiempo, si ya tenían un largo rato esperando. Yo estoy tratando de traducir lo que dije en Sofi. Hace ratito comentábamos con el compañero José Alfredo que pues, me decía de broma, oye, pues a qué horas van a empezar. Ya llevamos aquí un buen rato y yo le dije,
o sea, nosotros ni tenemos el libro. Este es el primer momento que estamos recibiendo el libro. Entonces, así que dije, si he hecho a perder ahí mi lectura en sencillo, así que es porque no lo he leído. Sí sabemos que ya se ha presentado en otros espacios. Y entonces eso es lo que he comentado y pues eso va para el público en general. Pues muchas gracias por estar acá. Yo soy malísima para los choros, pero sí quería comentarles eso. Entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es leer los textos que están aquí publicados en Flor de 7 pétalos, Divisiones del espejo. Slikes Bafel Osil, Shloila, Chilus Kopi, Vayal Teo Tontoketi, Skushanos Bate, Hugu Ok, Atahese. Chutsimbe Yunenal Ik Al Akubal, Aduch Ondi Kusiti, Mushak Spa Iluke. Chutsimbe Yunenbektal, Unenkere. Shkatablo Eltes, Kufimal Mo. Smatspedik Al Jakimal Bolum. Sitzer Herevel Satzal Jolu Das Chikin, Shiu Dip Inkele, Chabis Inkile, Anila Patel, Testopol, Belar, Chai. Metamorfosis. Juega en metamorfosis del animal. Escucha cántico de aves. Descansa en el vuelo de la cigarra. Su pensamiento se transforma en estrellas. Pinta el despertar de la perpetuidad. Habla con la palabra del viento. Duerme en corazón de nubes. Vive en instantes de transformación. Olfatea joven perfume nocturno. Bebe presencia desconocida por la mirada. Absorbe fresca piel del niño. Escapa en plumas de ave. Mastica olor a felino herido. Pasa a sus oídos rápida voz de flechas, protege su vestimenta con la fuerza del terremoto, vuela hacia el camino del humo. Vilkohta Eldalenas Vilechne, Jen Balami. Choptalel Alal de Chapinahe, Chochte Chiquin Tonti, Tsuher Nichimal Ontonal. Desvilete yashal pepeneti. Shliketit stoyikteik ok il kerem. Chitesbak ate. Chukatyun shiel. El chanal aranel shvina desbexak. Shlapatelis nichimal jordonen. Shtakimenal shiel shojun desbeshchiche. Suhyalel ichmun desturum. Limoletike. Sunik de anil bankilal de gondon chulbalami. Yakil sus baojel chubil hilol de chuchul balami. Chayash svuchtael zu esikil bechich sakli tachshan sakli kerebe. Discholele chay shabatel de yengi malamile. Órbita. Retumba en los pilares del cielo, se desliza en las piedras, gotea la felicidad sobre el vuelo de las mariposas celestes, se mueve en el aire el salto del Okilkerem, brinca sobre los restos de un árbol, el pánico desciende en sus movimientos, un grito callado surge en sus ojos, la alegría se desmaya marchitada, soledad corre en sus venas. La tristeza se cuelga en su garganta. Desesperados ancianos siembran al hermano mayor en el corazón de la madre, mientras el rezo de la Elol
intenta penetrar en el vientre de la tierra. Silbido de tecomate se oye en el helado camino de sangre. La faz del niño palidece y su alma deambula en la boca de la tierra. Las caldo dicho que le dije, yo tengo un libeta, que le dije, yo un ni hoy si chacan chajari, que su chajari, con la mano. Adriana López. Además de poeta, Adriana es traductora y antropóloga. En 2011 publicó una traducción al maya celtal del poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo. Con varios poemarios publicados en su carrera, ella se abre camino y se reivindica como escritora y poeta ocosinguense. Hola, Ali, vino a escuchar teleario yo que las copon chaush valú desde Chimar, corre, vino a escuchar ya esto de Buenas noches, es un gusto estar hoy aquí, ver a los amigos, a los compañeros y bueno, voy a compartirles un poco de lo que yo escribo y bueno, es un placer compartir esta noche con ustedes. Bach Snaul Baketan de las Isluyon Sok Despete Hich las Katbunon Tatab Workin Tatab Atab la Yakon las Niuyon Takomen Hich las Wahanun Tajala Kach Tasalvelon Banunem U las Asestes Bukul Tahtohon Su texticlan, tasvael, taskeshen, hichmabayash lajona, hichmabayash laja, la mesalmon chiquín, la mesalmon testique, la mesalmon chuchubil, la mespasmon baque, la meschalon, hich oom bekajo, tasjalabil. Las 400 hebras de mi cuerpo, la luna me hiló con su uso e hizo de mí madejas de 20 hebras. 20 veces 20 me colocó en el urdidor, me extendió en su urdimbre y comenzó a tejerme. Durante 9 meses danzó su lanzadera sobre mí de derecha a izquierda, para no morirme, para no morirse. Tejió mis orejas, tejió mis labios, tejió mis nervios, hizo mis huesos, me adornó y su urdimbre me parió. Tzumbal, tashueba yuilan yaktalun a, taschukme, vayan tzunubiletik aina, una shakushin, las que estale, hichka tasmaliyes lich yabenan pitil pot pepens lich shik, adas tasna, chihta yuti, las kakunzvatas Pedwaman tesquejos nich, tesnitz quejos tzumbal, anza de cajón, svalanos batale del papel sox deschichel meta, tzumbal batzin anzunik celtaretik, ainik talenta paquetal, chih abecajón, pen abecajón, chebal. Las cholgon cae de te alal chefs chavinix alel, alal copotelun, alal las chomio del kishintoneti, alal taluk de beti. Tachalam del carmen abecajón, suluman ansetik, testijik teschul yabatik, tapoy horas sakuelkinan. Juns abejik oshku wokon, juns abejik oshku chutesel, tastohol yartak, Tastokol yang stichanap tak yartak, kalan matos pasta yung sok de mismeka, kayolin na. Banti tsundir bitin tsunubilitik, esmushur yartaketik yung kichmarayash tarika. Kayolin bi, kegich bi desel de hilkinan. Tahtipa,
Sopos de cholo chols talen akiti, tahluplen, swajos des lumil luman, melen lumte baquetal. De bellas no se jaten tahlumil, ya me awais tohor destuntonem. Son nicht de yalen si, hamete ha ashe shutes mes ha, schamalun, ho onduno, advocanta ans. Smes chut onet umba, chico, pepo, ho mi linaje. Fue un quinto mes del calendario cuando en el vientre de mi madre lanzaron numerosas semillas. Solo uno se encapsuló, guardó su raíz y esperaba desplegar sus hojas como mariposa que extiende sus alas al salir del capullo. Creció en su tibia entraña, se hizo planta. La planta guardaba una flor y las dos semillas. Nací mujer, con los huesos bañados por la sangre de mis padres, del linaje maya occidental, desfilando en mi cuerpo. Nací chic, nací pe. 2. Dice mi madre que nací a los 22 días de haber rugido la tierra, de haber escupido rocas calientes, de haber vestido los caminos de cenizas. Nací en Chalán del Carmen, lugar donde las mujeres despiertan a San Agustín a las 5 de la mañana para hacer 3 ruegos, para pedir 3 bendiciones por sus hijos, por los hijos de sus hijos, antes de hacer lumbre con la madre del fuego en el ombligo de la casa, donde siembran como semillas los cordones umbilicales de sus hijas para no morir. En el centro de mi nombre se nombra este pueblo mío. En mi frente llevo los surcos que de su campo recogí. En mi piel se esparce su tierra, porque mi cuerpo es de tierra. Si pegas el oído a mi tierra, oirás su latir. Y mis lágrimas, lluvia que reverdece sus árboles. Soy mujer tierra, soy el útero de mi linaje. Soy chic, soy pe, soy. Entonces, si tienen alguna pregunta, para luego continuar en la segunda sesión que hemos decidido leer, de 2 en 2, y así que pueden lanzar sus preguntas, ya sea en español, y si no, continuamos. Luego si chahage que shula. Desliqué. Con chuparte en la gente. Descomete en mi escabatu. Mesiclo es cuchuli alzagel. Deshipa los partes a comer sap y cremano. Shkebebet tatzal o despestich el unen orole. Shvamat tatzal shokobal stuntunem jonton de michkok. Skertal na kobail chats bailu te kak manung kakalen. Yip manung kakal oi te bital bikilen. Ko no osh chubitas beji chubiti olol te oi te skom chubitonikel. Slogil salvane igriman shchol juntes dikem ushletal. El lugar. Extremidades de Chupacté danzan en el auro eterno de las hojas de fuego. Destilan el olor de la consumación colgado en las ventanas de la paz del día. Sonriente brasa corre en las venas de los sanos, abraza sus latidos forjando pilares en la floreciente lumbre, ilumina la sombra que corre en la espalda del atardecer. Beso del horizonte en el pequeño cuerpo, respiración destilándose en el agua ardiente del olor posado en la divinidad.
Palabras del futuro amanecer flotan al umbral de la vida. Sborelori. Seeti satiletike, chanari te osil kakar, chanik talel te sieleve la pileti, chonore te igli lo iletike, chochik tabel hol ontonan, chinik talo il bolman ans miniketi, chkunja li kotel tes, uchumejo dolbi anseti kalkopeti, yas kales kokoloid lumantike. Ovillando palabras. Sonrientes rostros viajan en el tiempo, brotan en la voz de los años. En el aire corren las palabras, entran en el pensamiento, hablan con mujeres y hombres jaguar, descienden con tranquilidad en los latidos de las tejedoras de la palabra que hilan la historia. Colin. Ayine mi ik sutsuk ik tayorir baketa testaleris kushlejan batzil anzeltan ot oir bekahel. Mi centro. Llevo arremolinado en el centro de mi cuerpo mi raíz de mujer maya tzeltal, cicatriz de mi nacimiento. Oshyoke. Tayolir na oshbit tontes naka, oshbit tontes kana, me yokets vintes me, te yantik yanata. Ha escuchobit te tzitzuben yoshom yame, te shkafin soktes bush chere, te yasman lo enta shevensti. Oshbit ton skanante yikte ka, skebe yiktes ok, Tataí, Tascoyogan Yavilka. Te namaste. En el ombligo de la casa, 3 piedras son la casa de fuego, 3 piedras son sus guardianas. Me Yoquet es la madre, los otros 2 los hijos. Ellos sostienen la tiznada olla de mi abuela, que canta con los hervores de los frijoles y derraman su caldo en la comisura de su boca. 3 piedras abrigan el fuego, testigos de la palabra del abuelo alrededor del fogón. Chavpon. Seo ololetik, hopirik de shoho. Mehil chaybil de yikal senet. Om anzetik un ishin botik. Hipokolo il kinitabillion osil balamin. Nich ihil hol ondonal ehbillion moldoti. Gush ondon de patina. Yutzich will me eletik sakilis. Me bolonchon. Smuil jik me tokoy. Sluk tenak al tekchepsi. Jik chay keheltim. Tahinem tan. Sak anko vinigetik te shopon kushehal. Limon me eletike. Sanch chuilik te japon. Shambiletik te malon kakal. Totil me iletik suchohit patel. Janal kushlehal te yutskobik. Incensario. Sonrisa de niños abrazan la luz. Madre ausentada en el color del cobán. Manos de mujeres, esencia de maíz, amasando historias cantadas por el cosmos. Flor de sabiduría guardada por el Padre envejecido, mecapal descansando detrás de la puerta. Suave plegaria de ancianas, cabeza canosa de la serpiente jaguar. Perfume de la madre sauce, retoño escondido en la arena.
rostro de las abuelas Anku en las paredes de la vida. Abuelos encendiendo su rezo en el incensario, viajeros en el horizonte, ancestros que llevan las hojas de la vida en sus palmas. Yashal Akubal Svochetel Eko Chapspa Te Yak Otto Time Ileti Chanao Patel Kalal Kaspamu Ehal Kanal Des Eglahal Osil Balamil Shvochochet Patel Eho Yashalum Dis Eho Hech Chapabel Lutzils Lekils Tekluman Shkinimet Alabals Nichintabe Yonton Sebaltak balun kanal, spietel yamaschios purpunel, slametas bellonton ok il vinik ansetik. Azul nocturno. Se forman abanicos de voces en la danza ancestral, fluyen la novena estrella. En la inmensidad del cosmos peregrina el cantar del Yashalum. Su canto teje la dignidad del pueblo. Aire nocturno riega alegría de las jóvenes Balun Canal. Flautas y tambores riegan el corazón de hombres y mujeres Okiletik. Top. Shkoyoyetes, hoyetel, hoyetel, muyus, slahebe. Slikesba te yubu slahebe. Te yubu oyote, te yubu oyune. Nijintas kondondi, yuun chiksetah o chae. Caracol. Circular en el círculo infinito que empieza al final del inicio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Sembrando la sonrisa que sonreiremos mañanas. Básico la varita, no que chapel. Muchísimas gracias. Ka Wodnichin. Alante Yame. Slapte Tsasot Sak Hadispa. Ubi Nashwotlok Elbit Inichin. Desles Katimdekar. Nichim Amtuke. Te yayich bael tas uspa. Chanevan shuk baluminan. Tas patslush ayin tespat kan. Ha de batish lok tel tesi. Ha de batish wal de mach ala hemikish. Hich tayoli salobin. Yashnichinas tukel. Ella, una flor. Cuando mi abuela pone su huipil blanco con rojas rayas, brota esbelta como una flor de geranio que se eleva en busca de luz. Ella es una mujer flor que lleva en su bordado multicolor los 4 puntos cardinales. Detrás de su cuello se posa el este y el sur, límite del resplandor de sus sueños germinados por la lluvia. En su pecho se derrama el norte y el oeste, ahí donde viene el frío, ahí donde duermen sus muertos. En el centro del brocado, ella florece. Ángel Octalín. Alal stas alel lahen. Lat bonik bebael de upag las laptak in. Hishmabach kai sika. Alal speton te sikil ashimale. Halishit. Ana la bonik bael de shanab las laptas ashel ka. Ala las tumbes las il pushlehalim, Benelias malillon te ukumeti, te meshkan shulon ta shivatixva. Hahich, alan stas alel lahen, jakante yaku kawakunik bael kuchit tahnekel. Hich bael te kopi, sok te nahivanti. Hich stak ahintebe kastopol te lahelal, te vinjuun. Oranash las liton baile. Petición. A mi muerte quiero que me arrojen con mi huipil de fiesta para no sentir frío cuando me abrace la helada sombra. Y quiero que me manden los zapatos que conocieron mis pasos
al recorrer los caminos de la vida, pues los ríos me esperan para llegar al inframundo. Sí, a mi muerte quiero que me coloquen un morral sobre mi hombro para llevarme las palabras y los recuerdos y así poder cantarle a la muerte mi muerte merecida. Un poco la varita presidente. Gracias por por entregarnos estas palabras. Este libro acaba de salir a la luz esta mañana. Nosotros llegamos de la Ciudad de México. Es la primera vez que lo presentamos aquí en San Cristóbal y en Chiapas. Apenas ha tenido unas cuantas comparticiones. Hace poquito escuchaba de un escritor famoso que él estaba diciendo que las presentaciones de libros son cosas del pasado, porque ahora pues las personas pueden encontrarse por la red y luego, si les gustó el libro, pues van a su librería preferida y lo compran. Pero pues para nosotros no aplica esa forma, porque en primer lugar nuestros libros no están en ninguna librería. Y en segundo lugar, pues eso funciona, como decía, hace años, cuando empezaba, cuando el libro se convierte en una mercancía, ¿no? Y bueno, nosotros, aunque parezca difícil creerlo, porque los escritores pues solemos ser las personas con el ego más crecido de todos los seres humanos, pues no trabajamos por el ego de nadie, sino lo hacemos porque sabemos que haciendo nuestros propios libros se crece el movimiento, crece la dignidad y la confianza en nosotros mismos. Estoy convencida también que en el mundo, en el universo editorial, todo es autopublicación, todo, aunque nuestro libro salga publicado por una famosa y gran editorial. En realidad la gente lo que hace es pagar un agente editorial, o sea, alguien que le conecte su libro con una editorial, o pagar directamente para que sea publicado. Entonces, al final de cuentas, y sin autoengaño, creo que todo es autopublicación, de tal suerte que eso es lo que debemos de aprovechar, ¿no? Y decir, pues si en la vida es así, el mundo editorial es así de autopublicación, aunque aparentemente es que si la mayoría de los escritores pagan su libro, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros? En función de las necesidades de nuestro colectivo, de nuestra casa o de nuestra sociedad. Y hacer esto, pues sí creo que da muchas alas al movimiento. Ruperta me dijo, la cosa ahorita que me dijo es que estábamos muy desorganizados. Lo siento mucho, no era nuestra intención, pero creo sinceramente que la desorganización también es un poco parte del movimiento, porque no estamos para dar un premio, para crecer el nombre de nadie, sino para compartir la palabra. Entonces, muchas gracias por haber venido, por habernos hecho caso de vernos aquí sin conocernos. También, por supuesto, que lo hicimos para conocerlas. Hicimos este acto poético. Espero que a todos les haya germinado esa semillita y que hagan sus escritos, que los publiquen y los difundan en sus medios, que es donde existimos, en nuestras comunidades, en nuestros entornos más domésticos, pues es donde existimos y donde podemos crecer y comunicarnos, ¿no? Eso es lo que pienso. Ruperta también dijo que convocó a ustedes si querían hacer pregunta o compartir algo. Claro que sí, ahorita lo pasaremos el micrófono del otro lado. Solo para terminar esta presentación, quiero decirles que además de Adriana y Ruperta, pues participaron 5 poetas más de este libro. Araceli Tecolapa, quien es una joven poeta de Guerrero, y cuya
más cerca del dolor y de la guerra que nos martiriza en este país, pues su palabra es bastante fuerte. Les recomiendo mucho que la lean. También participaron Miquea Sánchez, que también es de aquí de Chiapas y quien habla el zoque, Alejandra Lucas Juárez, que habla la lengua totonacú de la Sierra Norte de Puebla, Celerina Sánchez de Oaxaca, que habla el Insabi, y el libro termina con Irma Pineda, quien ya es una famosa o famosísima escritora y poeta cuchiteca, y quien es la más difícil de encontrar, que nosotros la encontremos en este momento por sus múltiples ocupaciones, pues como quizá lo saben, ella está a punto de asumir el cargo de representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la ONU, entonces pues sus tareas son muy grandes, pero si por ahí nos escuchan todas ellas, les mandamos muchos saludos. Entonces tenemos 7 lenguas del sur de México, todas ellas escritoras que se autotraducen, que es un ejercicio también bastante interesante, y pues aquí está este nuevo hijo de la editorial Espejo Somos. Muchas gracias por escucharnos. Le paso el micrófono por si alguno de ustedes quiere también decir algo. Tengo una pregunta. Bueno, quería saber cómo la diferencia que ustedes encuentran entre escribir o leer sus poemas en su lengua indígena y en español. ¿Cómo sienten que cambia el mensaje o los simbolismos en los poemas? Bueno, en mi caso, disfruto evidentemente leer más y sentarme, porque además de ser mi lengua materna, creo que encierra más, digamos, cada verso, las imágenes que tiene es mucho más interesante que el español. Se hace una autotraducción, es un intento de que sea un poco similar, ¿no?, a lo que está insertando. Sin embargo, yo creo que hay muchos elementos que se pierden porque hay cosas, palabras que no tienen traducción al español. Entonces, en lo particular, lo que yo hago es hacer una asociación lo más cercana posible, de tal modo que el mensaje que estoy dando en insertar tenga una aproximación al español. ¿Alguna otra persona quiere tomar la palabra? A ver, se los voy a pasar. Así Luego Roberta, Adriana, con la varita de leer y de escuchar a Miguel, para abatir la calle que dice Marco Raúlque, Junjutil, Junzlequil, y Kajatzim, Tecto de Hoque, o con ello, Haskakaliti, Taliti, Adi Alimanetic, Chalichavata, Puluche, Lache Bilal, y Ulish Kaliti Ocomet. Votigayon, Pets a lot of first attack air, Muskans night, the Kotige, Muskans night, the Logitige, the Votica Teotico, the Navalotico, the Otitas Patico, the Kashanetigayon, Oyo Tascan, Oyotas, Comsan Logitige, the Kotige, the Koptige, the Mokulavalik, Loitaki, Chatiba, the Koptige, Javakito Ayer, Javakito Nael, the Oitota, that skin time, with the Kunutil, Kuzleki Shkatike. ¿Qué escuchas Shkatike? Había pues Jatos Paritajo, Jato Ruperto Shakov, que ya no es que te pierdes, voluntaria, Chavaco,
escuchar Adriana Mishkovtikin, Jatos Manakovtinos, Koyashtok, igual que la José Alfredo, la abuela, la diputada, y la Shannon Tasu Kashkatike, Juan, con la Basta Platino de Bien, Toklek Shana, Shalo y la Tariaden de Kotek, a las manos Shanuk, Shawal, Tariaden, y Shul, como la cuerda con la van Shul, y que tú te escapes a Guille, Jujutir, la Valix Kadi, que mu Meshkongo, si Mahani Tome, Akitomedia, di Tana di cositas pasti todi pigment di Tapunean, di cositas di Baita. Con la varita di Aler, que nuestro que escucha la vale, va indique hoy doctor Musna van di Kashmanetik, Uyalanda, son pati di Bodike, Alanda, son pati, Tapur Patike, Yun Nauktik, Tak Malak Pati, Tak El Pati, Kexmeti, Erotik Kukunta di Lumantike, di Kashmanetik, hoy van Musna van Ikete, Skani Kwan Chanik, Skani, Skani. Vamos que chilo y la pechabe con la varita de alero, se picó un mujer y lo y la punchaban mucho con la varita. Con la varita de picha que no está cachando. Abuela ni puede ser. Voy a tratar de resumir porque ya todo lo que dijo el compañero pues ya se me está esfumando. Pues o no sé si José Alfredo quieres ahí apoyarnos con eso. Bueno, voy a decir un poquito que Para los caslanes despistados que habemos por aquí, por favor. Voy a tratar porque fue mucho lo que dijo el compañero. Entonces él está agradeciéndonos a nosotras que estamos escribiendo, que seguimos escribiendo nuestras palabras, nuestros conocimientos, que es como la forma en que nuestros ancestros escribían. Y entonces eso es, dijo muchas cosas, pero por eso dije que lo iba a resumir porque, y si alguien de los demás compañeros se acuerda, pues también digamos porque se me olvidó. Entonces, y la otra cosa es que dijo el compañero es que nosotros tenemos, y agradeció a José Alfredo que lo invitó a él, agradeció a Shumbetan, también comentó él que nosotros los miembros de pueblos originarios tenemos nuestra forma de organizarnos cuando hacemos una reunión, una compartición, una convocación. Entonces nosotros tenemos nuestra forma, nuestro estilo, un otro pensar, un otro sentir, un otro hacer. Y entonces quizá a veces pensamos que estamos adentro de un otro hacer, de un otro pensar, pero muchas veces no hemos reflexionado ese otro pensar y ese otro hacer. Entonces él mencionó que quizá muchos de los hermanos kashlanes, muchos de los hermanos shinulas aún ignoran otra forma de hacer otro pensar, otro compartir. Entonces él dijo que a lo mejor es por eso. Y nosotros sabemos que cuando hacemos estas convocatorias, reuniones, nosotros vamos, nos esperamos, nos buscamos, nos encontramos. Entonces, y eso quizá necesitan aprender, es lo que dijo el compañero. Y entonces, seguro, yo sé que me faltó un montón, así que sí que acabó con el grupo, ahí está un montón. ¿Quiere decir sin micrófono? Sí, sin micrófono está bien. Échele voz nomás. Tengo una pregunta sobre el rol que tienen los antepasados en sus poemas. Primero, muchas gracias por compartir. Y bueno, noté que las dos mencionaron a sus abuelas varias veces. Y bueno, quisiera saber un poco más sobre la importancia que tienen los antepasados y más que nada la abuela en su poesía. Es una pregunta para el grupo.
Generalmente cuando alguna persona va a hacer una investigación en las comunidades, tienen la falsa idea de que la mujer solamente ocupa un espacio en la cocina para hacer las actividades cotidianas. Y para mí es muy importante hacer escuchar la palabra de la mujer. Porque también tiene sus propias temáticas que abordan tanto en sus narraciones, en lo que transmiten a través de la tradición oral. Y no solo ello, yo creo que hay muchos elementos que la mujer misma en la comunidad aporta al interior de la cultura. Por ejemplo, en los textiles, que es una de las temáticas que a mí me apasiona en particular, ¿no? Ellas escriben y no necesariamente tienen que ser textos como los que traemos acá en un libro. Ellas escriben a través de su tejido, ellas escriben a través de la partería, ellas escriben a través de otras formas en las que transmiten justamente el conocimiento. Entonces, para mí, mi abuela, por ejemplo, sobre todo mi abuela materna que falleció el año pasado, ella decía, si yo me muero, conmigo se van las palabras y mi conocimiento, y entonces hay que aprender, ¿no? Pues para mí eso ha sido relevante porque considero que esa forma de invisibilizar a la mujer al interior de la comunidad, yo creo que es una tarea que también como mujer me corresponde, ¿no? Hacer escuchar su palabra, hacer notar que hay arte en las manos de la mujer, ¿no? Que hay arte en su conocimiento. Entonces, para mí es eso. Bueno, yo lo que corresponde a mí es algo muy similar a lo que comenta Adriana, porque para nosotros los pueblos originarios es muy importante el tener la presencia de nuestros, al referirme a mí de abuela o abuelo, no me refiero solamente a mi línea sanguínea de mi abuela, sino me refiero a los ancianos, las ancianas que están en nuestro pueblo. Y entonces ellas son los que tienen el conocimiento guardado en su memoria, en su corazón, en su cuerpo, en su sangre. Y entonces es por eso que yo escribo, y sí, yo sé que hablo mucho de mis ancestros, mis abuelos, y a lo mejor hasta se cansan, pero para mí es muy importante. Yo sé que no pude traducir todo lo que dijo el compañero, pero él, y yo sé que también todos los que estamos aquí hablantes de una lengua originaria, cuando hablamos es que realmente estamos como centrándonos en lo que es, y él dijo muchas cosas que creo que para nosotros son como muy importantes, porque no solo hablamos nosotros, no solo yo, Ruperta, y la verdad es que yo no me siento así como la superbuena, yo me considero una, eso ahí, échenme la piedra si ustedes quieren, yo no me considero una de las personas súper así, ya, yo soy una superbuena no. Y nada más que tenía que decir lo que yo pensaba y lo que yo veía, y se lo dije aquí la compañera, se lo dije. Pero porque nosotros pensamos así, no soy yo la que está hablando, yo soy la que escribió esa palabra, soy yo, pero no solo es mi palabra, es la palabra de mis hermanos que están aquí presentes. Y por eso yo estoy muy agradecida, porque muy pocas veces nos vemos así, muy pocas veces llegan los compañeros hermanos de pueblos originarios. Entonces es cuando yo uso esta palabra, que todo el conocimiento está ahí guardado. Entonces cuando digo eso, cuando estoy hablando de los abuelos y abuelas, es porque hay mucho conocimiento y mucha sabiduría ahí guardada. Es por eso que yo uso mucho esa palabra. Hola. Bueno, primero muchas gracias por el momento, por compartir. También quiero hacer una pregunta tratando de adaptar un poco más
Bueno, yo creo que esa pregunta era más bien para el maestro José Alfredo. Bueno, en lo particular, como bien lo plantea, del español a otra lengua, también sucede lo mismo, ¿no? Lo que ya planteé desde un principio, porque yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer traducciones técnicas, pero también literarias. Voy a hablar particularmente de mi experiencia de la traducción del poemario de Rosario Castellanos. ¿Qué es lo que sucedió ahí en el proceso? Lo primero que hice yo es leer y releer sus textos. ¿Por qué? Para entender el contexto justamente en que se desarrolló su poema, por lo que supuse yo que era el contexto, ¿no? La ventaja es que Rosario Castellanos se acerca mucho los textos a toda esta parte de la cosmovisión de los pueblos. Claro que su lenguaje es diferente, ¿no? Y el hecho de que sus poemas, a mí en lo particular, desde el español, me transportó a varios elementos que yo también, de alguna manera, se asocia con mi cultura, eso ayudó mucho. Entonces, para hacer una traducción, pienso yo que sí se tiene que conocer muy bien la lengua, a la lengua que se va a hacer el texto, pero también preocuparse por justamente imaginar en qué momento se está desarrollando. En el caso de los versos, por ejemplo, lograr las imágenes que coloca la autora, que no sean imágenes lejanas, pero me refiero a imágenes en que, por ejemplo, en el caso de sentar una palabra puede tener varios significados, y entonces yo tengo que elegir la más cercana. Otro ejemplo claro, en uno de las temáticas que abordo también son las excepciones del corazón. Hay más de 100. ¿Y a qué me refiero con las excepciones del corazón? Es que desde el corazón nosotros pensamos como sentares, también como sensibles, ¿no? Entonces, ¿cómo colocar en un contexto un término que se acerque a lo que el autor principal o el texto principal tiene? Entonces, uno tiene que analizar esa parte. También, por ejemplo, en una traducción que realicé referente a los huesos del cráneo, y ya son términos médicos, también uno tiene que casi formarse como médico para entender qué es lo que se está tratando de decir, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre menciono, ¿cómo se dice el hueso del cráneo, el occipital? Pues uno tiene que empaparse con esa palabra porque yo no me formé para médico. Entonces yo tengo que estudiar a profundidad, acercarme con un médico que me explique, que yo también me forme, lea, investigue. Entonces yo creo que no es una tarea fácil la traducción. Entonces depende de qué tipo, ¿no? Porque hay varias. En mi caso, en el literario, ha sido un poquito más fácil, ¿no? Yo creo que este tema de la traducción es súper compleja, porque pues sí, evidentemente para traducir y tratar de que el texto que está uno traduciendo llegue como a tratar de pasar la información como está en el texto original es muy complicado, y más en este tipo de textos que nosotros estamos escribiendo, porque es una cultura diferente a muchas otras culturas que conocemos en el mundo. Entonces la mayoría de personas externas que intentan o quieren traducir desde estas lenguas es muy complejo, porque como dice Adriana, a veces tenemos una palabra que significa muchas cosas, y entonces la persona tiene que conocer el contexto, porque si no lo conoce va a traducir pero diciendo otra cosa, ya no es el significado que estaba en el texto original. Y aún nosotros que somos de nuestra cultura y traducimos algo, a mí me cuesta muchísimo cuando traduzco al español, porque yo quiero que lo que yo estoy diciendo en tzotzil, como lo mencionaba el compañero, y no sé qué piensan las demás compañeras y compañeros, pero quiero que eso que él escuchó, que el oyente en español, el público en español también lo escuche así. Pero eso es muy complicado. Entonces, yo no sé si realmente pueda darles una recomendación,
Pero lo que yo creo es que poniendo estos glosarios, vocabularios y todo que va al final de un libro, yo creo que eso puede ayudar, creo. Porque luego también a veces el lector se aburre si le ponemos muchos pies de páginas o muchos no sé qué, pero se distrae porque quiere leer fluido. Pero si le ponemos al final, yo creo que eso ayuda, porque ya después de leer puede ir como a ver qué era lo que significaba. Entonces, nada más eso me parece a mí que puede ayudar. Gracias. Están muy interesantes las preguntas y veo que aquí hay muchos traductores. Qué bien. Yo no lo soy, pero sí enseñé muchos años etnografía a mis estudiantes. Y creo que hay una palabra clave para entender al otro, o sea, al otro que está en mí, al otro, que es el concepto de transculturalidad o uno mismo ser transcultural. Y ese concepto tan bonito ha sido acuñado ya en la década de los 40 del siglo pasado por un antropólogo cubano, que con ese término, Fernando Ortiz seguro lo saben, con ese término de transcultural lo que él intentaba definir era la cubanía o la forma de ser de nosotros, ¿no? Los que fuimos alguna vez colonizados y pretendidamente aculturalizados, como se diga, aculturados, perdón. Y pues no, creo que si nosotros mismos nos concebimos como transculturales y podemos entonces generar esos puentes y esas comprensiones más allá de los esquemas de una lengua entendida como un sistema cerrado, sino como algo en comunicación, está en nosotros mismos. Yo tengo otra pregunta, si se puede. Ahí es que... Sí, no. Es que me gustaron mucho dos cosas en particular. Lo que ustedes decían de que cada cultura tiene su forma de organizarse, de comunicarse, y también la importancia de escribir sobre mujeres sobre mujeres por mujeres. Entonces, como que me gustaría saber su experiencia, no solamente como parte de una comunidad indígena, sino como mujeres, porque a las identidades las atraviesa también el género, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran que es la diferencia entre escribir como hombre indígena y mujer indígena? O sea, dentro de su comunidad. Bueno, el tema de esto también de escribir desde ser mujer también es interesante, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras, las que intentamos estar en este ámbito de intentar escribir, tiene sus propias experiencias. Entonces yo voy a hablar de mi experiencia. Pues como... yo no quiero como que se vea que nuestra cultura es así de wow, super cultura. Sí tiene muchos elementos que son diferentes a las otras, que son muy destacables. Pero yo no sé si ha sido por la imposición colonial, por el capitalismo, no lo sé. Yo a veces como que responsabilizo al capitalismo. Que según yo, nuestros pueblos están muy contaminados por vivencias de culturas externas. Y según mi teoría, es que nuestra cultura no existía esta cuestión de es que tú eres mujer y pues nada más estás en la cocina, que decía, pues yo soy el hombre y estoy acá. Según mi teoría es que no existía eso. Y hay ahora, y se menciona mucho que las culturas, los pueblos indígenas y todo eso, que hay mucho, es que los indígenas son súper machistas, es que no sé qué, las mujeres son sumisas.
pero no, según mi teoría no, eso yo creo que fue impuesto desde la llegada de los españoles. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué digo eso? Porque si no, entonces ya nosotros no estaríamos teniendo esta forma de entender a lo que yo decía hace rato. Para nosotros es tan importante el abuelo y la abuela. No puede ser ni ella tan importante, solo ella o solo él. Tiene que estar los dos. Y entonces esa es una cuestión que yo pienso que es una imposición. Y en ese sentido, obviamente que muchas personas de nuestros pueblos también ya se lo han interiorizado. Y esto quiero llegar a decir en que cuando yo empecé a escribir, pues ya más o menos lo dijo aquí la mamá, no, que yo empecé desde mis 6 años a escribir. Obviamente yo no quería, bueno, a lo mejor hasta las lecturas visuales y lenguajes y todo son diferentes, ¿no? Entonces, tal vez mi compañera me vea así, no, pues es que la mujer es súper ególatra y pues quiere, pues no, yo no me considero así. Pero yo empecé desde mis 6 años por una necesidad. Yo nací aquí en San Cristóbal de padres tzotziles huistecos, soy de Huistán, por eso es que siempre me considero huisteca. Nací aquí en San Cristóbal. Yo soy del barrio de San Antonio. Y entonces, pues obviamente para los mestizos de San Cristóbal, pues yo no debo estar aquí. ¿Por qué? Porque soy una tzotzil, y ¿qué rayos hace una tzotzil aquí en el corazón de San Cristóbal? Pues hay que maltratarla, ¿no? Y si se puede, pues acabar con ella y con su familia, no solo ella. Y entonces eso fue para mí una situación muy compleja, muy compleja. Y yo no encontraba una forma como de sobrellevar esa situación. Y mi única forma fue escribirla. Porque pues de todas formas, aunque le dijera a mi madre y así, ella no tenía como el poder de cambiar la situación, porque lo mismo sufría ella que lo que yo sufría. Y entonces mi única forma fue escribir. Yo empecé escribiendo lo que a mí me pasaba, escribía y escribía y escribía. Pero luego me di cuenta que no solo le pasaba a mí, porque además de nosotros, habían algunos por ahí de pueblos originarios que sí se reconocían, se aceptaban, a pesar de todo el sufrimiento, decían que ellos tenían que seguir como ellos, porque mucha gente decidió cambiar, aunque olvidar la lengua, cambiar de vestimenta, que yo desafortunadamente lo perdí. Pero el conocimiento, la formación y todo de mi cultura, yo considero que la sigo teniendo hasta ahora. Y entonces, y ya me dirán, aquí mis hermanos tzotzilers, no, Roberta, estás perdida. Y entonces, ya me di cuenta que no solo me sucedía a mí, le sucedía también a los otros compañeros indígenas que estaban aquí. Y éramos muy poquitos. Ni siquiera, ahorita puedes ver hermanos compañeros sentados tomando su bebida, su cervecita y todo, pero en ese tiempo no, caminando en la calle no podíamos subirnos en la banqueta. Y a veces hasta Roberto dice, no, pues es que yo creo que Roberto está como inventando, no lo estoy inventando, yo lo viví. Y entonces, la única forma fue escribirlo. Y cuando me di cuenta que no solo lo vivía yo, empecé a escribir todo lo que sufrían también afuera. Entonces ya digamos que me olvidé de escribir lo que a mí me pasaba, ya lo dejé, yo dije, ya me di cuenta que no solo soy yo. Entonces empiezo a escribir lo que le pasaba también a los demás. Pero pues eso es cuando yo era niña, ¿no? Tenía ya, pasaron los años, tenía como unos 10, 11 años más o menos. Y ya para entonces no existía nuestro alfabeto en tzotzil, ni en central, en ninguna otra lengua existía nuestro alfabeto. Para entonces, cuando yo empecé. Y con el paso del tiempo, me encontré también otras personas que querían como hacer lo que yo hacía. Y entonces eran hombres. Y yo era joven, yo era mujer. Y entonces, y seguramente estaban súper contaminados con esta contaminación de la que yo hablo.
Y entonces a mí digamos que me discriminaban por ser mujer. Y entonces, y obviamente era gente, pues, digamos, preparada, estudiada, y eran mayores que yo. Y entonces me decían, no, ¿tú qué haces aquí? Tú eres una niña, nosotros no aceptamos tu hija, y luego eres mujer. Y yo en ese tiempo, pues yo pues no sé, es una situación también rara, a veces, porque yo pues siempre, pues no sé, era de alguna manera diferente. Y entonces yo siempre me acostumbraba a sentarme con los pies cruzados. Y entonces estas personas me decían, además, tú no eres tzotzil. Y yo les dije, ¿por qué? Y me dicen, porque tú, mira cómo te sientas. Ninguna mujer tzotzil se sienta así. Y entonces yo, oh. Y entonces, como que eran, obviamente a lo mejor para las personas era así, pues déjalo, ¿no? Que te digan cosas. Pero si yo de por sí sufría con los mestizos, y luego se supone que mis mayores, porque yo aprendí que mis mayores eran con los que tú tenías que pegarte para seguir su ejemplo, y ellos eran mayores que yo, y parecía que no era que lo que yo había aprendido de lo que yo tenía que aprender de mis mayores no era lo que yo estaba enseñando. Entonces, pues yo sí sentí como que estaban muy en contra de mí, porque por ser mujer y por ser joven, y pues porque no teníamos escritores, ni escritores teníamos en ese tiempo. Y pues en el lado en el otro lado, digamos, de este otro sistema que vivimos, que es occidental, pues yo creo que hasta ahorita hay como mucha discriminación hacia nosotros. Pero esta debe ser también por género, somos mujeres, y también por la cuestión étnica, somos de pueblos originarios, y pues no es, por ejemplo, no es tan fácil que se me publique. Pero también, por eso es que a lo mejor se sintió ofendida mi compañera hace rato, pero yo sí tenía que decirlo. O sea, yo sé que es fuerte. Esa situación que a mí me tocó vivir, yo sé que me ha hecho fuerte. Y sea con quien sea, yo lo tengo que decir. Y eso mismo también decía mi madre. Vayan con quien sea el presidente de la República, díganselo enfrente. Y entonces, por eso a lo mejor, pero a lo mejor por eso se sintió muy así mi compañera, por eso yo le dije, no es mi intención, o sea, tampoco. Y entonces, pero sí, o sea, lo digo para que sepas así de que no, pues esta ya se está pasando. No, y entonces para que, tranquila compañera, y entonces vamos en el mismo camino. No, y un hombre ni lo hubiera reconocido, un hombre ni se hubiera disculpado, porque las mujeres son las que disculpan. Pues bueno, también yo creo que es esta parte que nosotras tenemos, pues yo creo que también es una cuestión de que tenemos que construir juntas, ¿no? Y también esta cuestión de juntas, creo que debe ser juntos, incluyendo a los hombres, porque como les digo, nosotros no tenemos esta cuestión de tu hombre, pues vete hasta allá, ¿no? Y tu mujer, pues acá, ¿no? Sino tenemos que construir el camino de manera colectiva. Y entonces, eso es lo que habría respondido, porque ya no sé, córtale mi chavo, córtale mi chavo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Creo que al leer de alguna manera cómo inicia varias escritoras y escritores en el género que fuese, ¿no? Creo que hay algo que se deja en la historia que es justamente la discriminación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en la universidad fue bien complicado. Digo, a pesar de esa idea de que la antropología es muy incluyente y que respeta la cultura, no, yo creo que más bien en muchos de los casos folclorizaron mi cultura. Y entonces en esa etapa de mi vida, pues de la misma manera, ¿no? O sea, como una mujer que viene de una comunidad quiere terminar una licenciatura. Tú no deberías de estar aquí, coincide, ¿no? Esta parte de la historia
compañera Roberta, ¿no? Tú no deberías de estar aquí, es más, ni hablas bien el español, ¿no? Y yo en la universidad nunca dejé de hablar mi lengua. Éramos los centrales y hablábamos en central y era una forma de colocar ahí esa diferencia. Bueno, si tú hablas una lengua, pues yo hablo dos lenguas y mi lengua materna no me entiendes, ¿no? Y eso era una forma de defenderme a la mujer, ¿no? Y finalmente, digamos, totalmente de acuerdo que eso se da aquí en las ciudades o se da en las comunidades justamente con personas que han migrado y que han regresado a la comunidad, ¿no? Y que ven ya de otra manera esta cuestión de género, de decir, bueno, es que tú como mujer tienes un rol específico y como hombre otro, ¿no? Un ejemplo que se comenta muy cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso, cuando van a cortar la leña, por ejemplo, va la mujer y va el hombre. Y entonces al término de cortar la leña, la mujer carga la leña, viene y el hombre ya solo trae machete y viene pues adelante. Y cuando ven los cashlanes u otras personas que no entienden nuestra cultura, dicen, no, ¿cómo es posible que el hombre maltrate así a la mujer? Pero hay algo más allá que no ven, y que es justamente que el hombre ya trabajó, ya hizo, digamos, la parte que le corresponde, ya la mujer carga la leña. Pero eso ya se ve como una violencia, como una falta de respeto, como hacer menos a la mujer, y realmente no lo es así. Entonces, coincido totalmente en lo que plantea Ruperta, y creo yo que esta ideología tenemos que arrancarla, porque aquí sí lo vivimos diariamente, pero yo pienso que depende mucho de uno y depende del otro también, que quite esa ideología de que los indígenas son los buenos, o porque nos etiquetan de muchas formas, ¿no? Entonces, desde la misma lengua que le denominan dialecto, por ejemplo, que no están entendiendo realmente la magnitud de la palabra y la magnitud de nombrar una cosa. Por eso, digamos, es importante, por ejemplo, yo enseño la lengua celtal. Digo, es bien difícil que el estudiante realmente aprenda la lengua. ¿Por qué? Porque aprender la lengua es también aprender la cultura y vivirla. Si no es así, el aprendizaje queda corto. Bueno, creo que estamos llegando hacia el final de nuestra compartición. Yo espero que algún día que no sea tan lejano, todos nos olvidemos de hablar independientemente del idioma o idiomas que hablemos, que nos dejemos de hablar con etiquetas, ¿no? Y que no nos clasifiquemos. Y entonces, si llegase ese momento, pues no tendríamos que clasificarnos si somos Xinaca, Xlan, indígena o nada, ¿no? Sino que somos no sé, hermanos, personas, amigos, amorosos, que como están los idiomas mayas, que corazonemos todos la misma pulsión. En la medida en que pues sigamos clasificándonos, pues también reproducimos un poco ese capitalismo, ¿no? Pero eso nos toma tiempo porque hay que desaprender y aprender, ¿no? Pero hacia allá vamos. Así que pues estamos en esto, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pues soy el otro lado de ella, soy la editora, ¿no? O sea, somos lo mismo, somos el mismo equipo, sin conocernos, pero corazonamos juntas también con las otras poetas para lograr este libro, que estamos muy contentas de presentarles y inspirar también la semilla de que seamos no solo, como dice los que creen que saben de la cultura, como la UNESCO y así, que nosotros somos portadores de culturas. Claro que no, nosotros somos creadores de nuestras culturas y somos los inventores de nuestro mundo. Entonces, también en esa invención podemos superar esas clasificaciones y diferencias. Claro que sí, consideramos muy importante, somos puras editoras y puras escritoras en este libro, ¿no? Sí consideramos importante que lo hayamos hecho entre mujeres porque sí creo que hay una visión un poquito particular de ese corazón
cómo ve este país, cómo ve nuestra situación. No sé cómo las convenció Martín, quien es el compilador, ¿no? Martín Tonalmello. No sé qué les dijo, pero pues finalmente aquí estamos reunidas. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar, por participar. Acuérdense, bueno, yo también pienso, ¿no?, que el verbo más importante para la creación de la literatura es leer, escribir. Una sola palabra, leer, escribir y adelante. Gracias. Y bueno, va a quedar escuchándose así en el fondo un poema de Tecolapa, de Araceli Tecolapa, que está en la lengua náhuatl Guerrero, para que nos quede sonando antes de ir a casa. Hasta siempre. Sihuacoat. Tisihuacoat, Tinoteca y Pantlali, Nimancón, Tonaltzintlimeña, Tonquizaotli, Tipepenti, Itlacholol, Hualcacti, Huayonelcaque, Nimanuxepa, Tecomochan, Cayolome, Salitoque, Ipahuacoco, Tinicaxtapismuki, Tiquimitzonilia, Ilhuitme, Ipamunacayo, Tenishtu, Tlinticoyostu, Cuatompayana, Nixtamali, Yeica, Tompatlani, Pantlali, Tentapapalo, Mopalacachotli, Ixpan, Tlatlaconemetultu, Tinquineti, Miscuasti, Munochipa, Tacalhuestin, Coxmiscatayagua, Nimantiquenchen, Totoco, Huelipan, Quintoponi, Ipamos, Ibaconemagua, Ipamopet, Cachichicli, Icayalogua, Tonalti, Timotelugua, Pampaagua, Timococos, Icayolcuepalis, Timistequimilcha, Mochipa, Tisihuacoat, Tlinotcuepa, Santlin Yolqui, Patitlacopa, Moxologua, Pampacoyoqui, Nomomocha, La Cochina Silvestre, Nimamillepa, Mixcua, Salamo, Mistulcha, Pampamopa, Tupacha, Amancapiquilisli.